Muy bien, yo lo primero que quería decir es que agradezco que me hayan invitado. A mí eso de que mi investigación básica de los últimos, ya casi a punto de jubilarme, haya servido para apoyar el diagnóstico de patología mitocondrial y, en consecuencia, de una colaboración intensa en intentar dar respuesta a las familias sobre un diagnóstico exacto, que a fin de cuentas, cuando se conoce al enemigo, es más fácil luchar contra él que cuando no se conoce. Como ha comentado Francés, también mi investigación básica pues me ha llevado a luchar contra ideas o a encontrar ideas que ahora pueden ser útiles y que hubiera cambiado las charlas después de haber estado aquí un rato, cuando han hecho algunas preguntas sobre el coenzima Q10. Quizás lo hubiera cambiado. Pero voy a intentar explicarle lo más claro que pueda para que entienda cómo, a través de una investigación muy básica, basada en ratones y en células de ratones, yo no uso ratas, son ratones, y en algunos casos levaduras y gusanos, podemos dar una respuesta a lo que ustedes están buscando. Yo lo que sí me gustaría es que al final primero se queden con mi cara, después con mi dirección, y luego que si les ha sido útil, que insistan en llamar y en pedir ayuda, porque con la modestia que podamos tener en Sevilla podemos ayudar cuando, como nos pidió Rafa, cuando surgió el caso que yo les voy a comentar. Voy a hablar de GLUT1 y coenzima Q10. Yo no voy a inventar nada, pero sí quiero empezar de cero para que mis neuronas, las pocas que tengo ya y bien organizadas, hagamos entre todos un seguimiento de por qué es importante la glucosa a través de un transportador como es el GLUT1 y el coenzima Q10 y por qué podrían colaborar conjuntamente en mejorar ciertas condiciones de los enfermos que tienen poco acceso de glucosa a los tejidos, fundamentalmente al cerebro. Esto funciona así. Este cuadrito aquí lo puse esta mañana en el aeropuerto, porque no sabía la formación o la información que tienen, pero nosotros somos animales, dentro del grupo de animales, y los animales necesitan dos cosas fundamentales: principios activos, son aminoácidos, moléculas de carbono, acetil, coenzima A, etcétera, etcétera, que son sustratos para construir nuestro organismo. No solamente construirlos, sino mantenerlos. Pero cualquier nutriente tiene en su cadena de carbono, que están unidos entre sí, pues nuestro organismo tiene un mecanismo que es romper esa cadena y libera energía. Si no, intente coger dos cables y pegarlo y salta un chispazo, pero igual se rompe y se libera energía. Y esa es la energía útil que aparece ahí en el cuadrito rojo. Eso, que es un proceso, parece sencillo, es un proceso muy complejo en el que intervienen numerosas rutas metabólicas para que esa producción de energía útil esté acompasada a nuestra actividad. Si Usain Bolt corre 100 metros, no puede tener el mismo metabolismo, la misma regulación del metabolismo que yo un sábado después de comer, que me tumbo y me quedo dormido. Es decir, evidentemente, yo no voy a producir, no demando tanta energía como un corredor o como un jugador de fútbol. Por lo tanto, ese cuadrito es la base de nuestra existencia y de nuestro mantenimiento. Y aunque hay numerosos pasos que hay que dar para sacar la energía útil de los alimentos, azúcares, lípidos y proteínas, el núcleo central para nosotros, que somos aeróbios estrictos, es decir, que nosotros necesitamos para sobrevivir el oxígeno. Una levadura que hace cerveza es muy buena, que produzca cerveza, pero no necesita oxígeno para fabricar cerveza. Por lo tanto, esta parte no la necesita. Es la cadena respiratoria, que tiene ese nombre porque es el lugar donde se culmina la utilización de la energía que viene de los alimentos para producir una gran cantidad de energía útil. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros, es que esto está, bueno, voy a poner aquí arriba. Esta cadena
respiratoria procede de información de dos genomas. Todos nosotros tenemos dos genomas. El genoma general, el que está en todas las células, en el núcleo, que contiene 30.000 genes o 32.000 genes aproximadamente, y después hay otro genoma pequeñito que heredamos de nuestras madres y que se encuentra en el interior de esa cadena, de donde está la cadena respiratoria, que es la mitocondria. Y ahí contribuye con algunas proteínas para facilitar la coordinación de la llegada de los alimentos y la producción de energía útil. Yo digo energía útil, pero básicamente ATP. Entonces, si se fijan, pues la mayor parte de las proteínas proceden del genoma nuclear y 13 proteínas proceden del genoma mitocondrial. Pero yo quiero que miren este circulito que hay aquí. Entre todo ese mare magnum de proteínas que se mezclan entre sí, que reaccionan entre sí para producir energía útil, hay un lípido que aparece ahí, que es del genoma nuclear, que se llama coenzima Q, en nuestro caso, el humano, coenzima Q10, y que, bueno, se hizo muy popular en la televisión con lo de las cremas rejuvenecedoras, etcétera. No es que no tenga sentido, pero ya es más fácil para nosotros hablar del coenzima Q10 cuando ya en la televisión la gente ya está acostumbrada a oírlo y que sirve y que existe, ¿no? Ese coenzima Q10 es indispensable para que la energía que viene de la rotura de los alimentos llegue a esta parte de aquí, que es a la fabricación de ATP. Es imprescindible. Y de hecho, el coenzima Q10 es una molécula extraña, porque es una molécula que tiene un anillo bencénico, que es el responsable de toda la funcionalidad, y una cola, que en nuestro caso es muy larga, tiene 50 carbonos, y que es la que se engancha como un ancla en el sitio donde le corresponde estar para que solamente mueva la cabeza y pueda intercambiar y utilizar la energía. Pero la cola lo que hace es que se mantenga en el sitio que debe estar. Yo aquí, al final, con estas cosas, pues, traduje el título, pero no traduje las funciones, pero yo se lo digo. Yo no quiero que se las aprendan ni nada, sino que entiendan que una molécula como esta tiene numerosas funciones. Mejor dicho, no me gusta utilizarlo de esa forma. Interviene de forma específica y que no se puede sustituir por ninguna otra en funciones determinantes para nuestra vida. Entre ellas, la cadena respiratoria, el endometrio, la membrana plasmática y una cosa que les interesa a ustedes mucho, que es la utilización de ácidos grasos para producir energía. Por lo tanto, no solamente interviene en la cadena respiratoria, sino también interviene en decir, ahora utilizo la energía de la glucosa, ahora paso por aquí, permito que entre la energía de los ácidos grasos o de los aminoácidos. Es decir, que de alguna forma el coenzima Q es como un guardián o como un mozo de escuadra que dice, ahora pasan los autobuses, ahora pasan los taxis y ahora pasa esto. Por ejemplo, el ácido graso es fundamental en el corazón y en el músculo esquelético. Un maratoniano no podría hacer la maratón sin la utilización de ácidos grasos. Pero, por ejemplo, el cerebro es contrario. El cerebro utiliza fundamentalmente glucosa, excepcionalmente alguna otra fuente, y con mucha dificultad los ácidos grasos. Por lo tanto, por ejemplo, trastornos de ácidos grasos metabólicos, el individuo normalmente tiene un cerebro que funciona razonablemente bien, pero no la masa muscular, el hígado, etc. Con esas funciones dirán, ¿es una molécula complejísima? Pues no. Es una molécula que hace solamente una cosa. Te quito electrones, te doy electrones. Te doy electrones, te quito electrones. No hace otra cosa. Lo importante es a quién se lo quita y a quién se lo da. Entonces, cuando no tiene electrones y los quiere coger, pues se llama ubiquinona. Y lo pongo así porque es amarillo. Si alguien cuando compra una crema para la cara que diga que tiene coenzima Q, lo abre y no es amarillo, no tiene. Es mala. Y cuando toma los electrones, pues se llama
ubiquinol y que es una forma que cede con facilidad los electrones para que puedan producirse el ATP y también tiene peculiaridades de que se transporta con mayor facilidad a través del tubo digestivo cuando uno lo toma de la dieta, de los alimentos o del suplemento nutricional, que es como se vende ahora mismo en España, bueno, en todo el mundo. El ubiquinol ha sido ahora aprobado por la Agencia de Medicamentos para un conjunto de patologías que nosotros llamamos deficiencia de coenzima Q y que es el área de trabajo en el que colaboro con Rafael Artú y con otra gente en España. ¿Se imaginan que para producir una molécula de coenzima Q10 en nuestro organismo tengan que colaborar del orden de 15 proteínas a la vez para que se produzca una molécula? ¿Saben ustedes que nosotros cogemos las proteínas estas de la bacteria, de la levadura, de cualquier organismo de invertebrado y se la ponemos a una célula humana y funciona perfectamente? Es decir, es una molécula tan básica que se conserva en todos los seres vivos y que no puede ser baladí, no puede ser una cosa simple cuando se han conservado hasta 15 proteínas para que trabajen a la vez para hacer una sola molécula. La misma en la bacteria que en nosotros. Por lo tanto, cuando se produce mutación en una sola de ellas, tiene las mismas consecuencias que si se muta la segunda, la tercera o la cuarta. Se produce un trastorno que es una bajada del contenido de coenzima Q en todas las células del organismo y que hasta la fecha hemos descubierto ya numerosas mutaciones en numerosos genes que todos ellos forman parte del complejo. Aquí hace calor, ¿eh? ¿Tú vienes de Sevilla? Sí. ¿No te crees? Pero allí no tenemos ni aire ni calefacción. Bueno, entonces le centro en esto, es decir, una molécula sencilla que hace una reacción sencilla y que está en el sitio apropiado solamente, pero que es necesario un sistema muy complejo para garantizar que está la cantidad necesaria en el sitio necesario en el momento de la vida necesario. Cuando se empiezan a detectar problemas normalmente neurológicos, neuromusculares, renales, la filtración renal depende mucho de la cantidad de energía que se suministra al riñón permanentemente, se empiezan a aparecer una serie de patologías, habitualmente, no todas, pero habitualmente en el ámbito pediátrico, niños recién nacidos o poco tiempo después de nacer, en la que aparecen, casi todos son trastornos asociados con el cerebro produciendo ataxia, con la masa muscular y el riñón. Aunque se pueda afectar a más tejidos, realmente son estos los que son sensibles y aparecen una serie de patologías, todas con un aspecto común, y es que tienen menos coenzima Q del que deberían tener. Desde el punto de vista nuestro, es una de las pocas patologías mitocondrial que tienen tratamiento. Pues, démosle lo que no tiene, démosle el producto final que es coenzima Q. Y realmente no es tan fácil como decir que si se lo da mejora, pero sí hay un porcentaje muy elevado que mejoran sustancialmente. Esto lo va a conectar con el GLUT1, o voy a intentar conectar con el GLUT1. El síndrome de deficiencia del coenzima Q es, como ya he dicho, que hay poco coenzima Q. Y ya han entendido, creo que han entendido, que si nosotros cualquiera de las proteínas locas que están ahí formando el complejo de síntesis de coenzima Q sufre una mutación que pierde propiedades, hace que ese complejo no funcione convenientemente y tenga menos coenzima Q del habitual. Eso es lo que llamamos nosotros deficiencia primaria de coenzima Q, que está aquí a la izquierda en rojo. Pero empiezan a aparecer muchos casos en lo que cuando me llegan a mí las muestras de aquí de Barcelona, de Sevilla, y comprobamos que tienen bajo el coenzima Q, intentamos buscar la causa molecular y no encontramos ningún defecto en todas las rutas de síntesis. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues lo que creemos que ocurre es que hay veces que como el organismo es un organismo integrado, es decir, yo tengo
que producir energía a partir de los alimentos, pero si hay algún defecto de utilización de esa energía, probablemente se bloquea todo el sistema. Es decir, se acomoda el sistema a la necesidad. Y en algunas patologías lo que ocurre es que el coenzima Q no se fabrica suficientemente, pero no por defecto de la fabricación, sino por defecto de su utilización. Es decir, no hace falta más coenzima Q y se viene abajo. Es un sistema adaptativo. Y encontramos lo que llamamos la deficiencia secundaria. Es decir, hay algunas mutaciones en las que es muy chico, pero da igual. Hay numerosas mutaciones de numerosos puntos de la célula que en algún momento requieren energía, que cuando se mutan se produce una bajada adaptativa del coenzima Q. Da igual si es terminal o inicial. Y lo que nos encontramos es una colección de casos publicados en el mundo en el que hay la causa genética que secundariamente hace que el coenzima Q esté en menor cantidad. Aquí hay una lista relativamente larga, y la última, que no la ven porque en la mesa, yo no esperaba que hubiera ahí una cosa de la mesa, que es la mutación en GLUT1. En el 2014 nosotros recibimos unas muestras de fibroblastos de una chica que tenía muy corta edad y que viene a nosotros como una posibilidad de diagnóstico de una patología mitocondrial dentro del déficit de coenzima Q primario. Es una chica que ahora tiene 15 años, pero que ya a los 18 meses tenía problemas de caminar. Con 3 años, yo no soy clínico, así que yo lo diré como yo creo que tiene problemas cerebrales, en consecuencia da señales equivocadas y se produce trastorno del movimiento, tanto en las extremidades como en la musculatura visual y también en las cuerdas vocales. Es decir, tiene trastornos neurológicos, pero que repercuten en aquellas estructuras musculares que tienen que responder a la señal del cerebro y en consecuencia tiene trastornos neuromusculares. Pero, esto que se ha desorganizado un poco, nosotros vemos que cuando ellos nos mandan y dicen, oye, pero es que esta chica tiene un lactato alto. No muy alto, pero lactato alto. Para nosotros eso es una señal de una patología mitocondrial. Y vemos que en el coenzima Q está por debajo del mínimo razonable que existe de media en la sangre. Por lo tanto, no nos queda más remedio que pensar que estamos ante una patología mitocondrial causada por una deficiencia primaria de coenzima Q. Todos los signos son por ahí. Cuando se suplementan las células que nos llegan con coenzima Q, vemos que se incorporan en las células que están ahí abajo, y cuando ellos tratan a la paciente con coenzima Q durante 6 meses con 30 miligramos por kilo a día, que es lo habitual, sube y mejora sustancialmente algunos de los síntomas. Todos los que están ahí que pone sí en azul es porque son aquellos síntomas que claramente han respondido positivamente y se ha recuperado la paciente por el tratamiento de coenzima Q. No nos cabe la menor duda de que todas las patologías genéticas son complejas porque pueden estar descompensadas o compensadas con otros trastornos de otros genes que nosotros en ese momento no sabemos identificar, y pensamos que estamos ante una patología mitocondrial de una deficiencia primaria de Q y empezamos a buscar la causa genética. Hay que dar a la familia una respuesta de la causa genética y que hagan un estudio, un asesoramiento genético, sobre todo si son muy jóvenes y quieren tener más hijos y necesitan esa decisión de tomar en el futuro. Pero nosotros, como ya le he dicho, somos básicos. Y entonces, unos años después, se hace una secuenciación y se comprueba que tiene un defecto en el gen, que aquí se ha comentado ya, el SLC2, del GLUT que codifica para el GLUT1, y en consecuencia estamos ante una situación desconcertante. Desconcertante, supongo que para los clínicos, o menos para los clínicos, para mí sí lo es. Como un transporte de glucosa puede estar causando una deficiencia de coenzima Q, y saco una interpretación.
Me debería ir a la primera diapositiva. Si esta es la entrada, este es el complejo 1, la entrada de la energía procedente de la glucosa, esta es de los ácidos grasos fundamentalmente, pero la primera es de la energía de la glucosa, y hay un problema de llegada de glucosa, se está produciendo una bajada de esta molécula para que no se trastorne la célula, que la célula transporte energía basada en la que recibe. A nadie se le ocurre, no sé si se acuerdan, que, bueno, algunos se acordarán, otros no, que los coches antiguos tenían una entrada de oxígeno, se le metía el aire para que la gasolina, que no es el combustible del oxígeno, el carburante, se pudiera quemar con más facilidad. Si nosotros, a esto es el oxígeno y por aquí entra el combustible, si entra poco, bajamos el oxígeno para que la combustión sea normal y coordinada. Esa es la hipótesis que teníamos al principio y pensamos que funciona así, porque si me voy ahora casi al final, nosotros seguimos trabajando en nuestro laboratorio con nuestras células y las células indican que las células de un individuo normal, esto significa human dermal cellular, que son normales, les da igual que le demos glucosa o galactosa, que crecen a la misma velocidad. Es decir, no notan las diferencias. Pero cuando tenemos un problema de patología mitocondrial, o en este caso son las células del paciente, cuando le ponemos glucosa, las células no crecen suficientemente, porque tienen un defecto de incorporación de glucosa. Pero cuando le damos galactosa, crecen favorablemente. Pero hay otro experimento que hicimos, y que es el que conecta el coenzima Q10 con la glucosa, con el GLUT1. Y es que las células normales, cuando le damos coenzima Q extra, pues sube un poquito en su velocidad de crecimiento. Pero vean la diferencia brutal de las células extraídas de esta paciente. Cuando le añadimos en las mismas condiciones de glucosa coenzima Q, pues crece enormemente. Claro, me dirán, bueno, vaya rollo para una cosa que a nosotros eso, desde el punto de vista práctico, para nuestros hijos o para nuestro futuro, ¿qué representa? Pues representa un mensaje que yo quiero lanzar. Es posible que no sea fácil identificar una patología genética tan simple como decir una mutación, todo lo demás es normal. No, mire usted. Cuando se produce una mutación de un gen, pues hay muchos que se adaptan, hay muchos que están también mutados pero que no se notan hasta que hay una mutación de un segundo. Es decir, que no es una cosa sencilla. Por eso todos los fenotipos no son iguales, ni todos los tratamientos dan el mismo resultado. Entonces lo que yo aquí propongo es que, utilizándonos a nosotros directamente, sin ningún compromiso, ningún intermediario, solamente con el médico que aconseje el análisis, nosotros sí podemos hacer para quien quiera una determinación y una caracterización de los niveles de coenzima Q, de los niveles de glucosa, para que sirvan para entender cuando la patología no es tan clara ni tan sencilla de entender como algunas veces ocurre. Habrá algunas muy sencillas que ya se han presentado. ¿Cuántas se han presentado aquí? Un montón. ¿Cuántas son idénticas? Muy pocas. Pero sí podemos nosotros trasladar el mensaje de que podemos al menos identificar deficiencias, como es el del coenzima Q10, que puedan servir para abordar, por ejemplo, un tratamiento complementario entre la dieta y el coenzima Q10. El coenzima Q10 se ha llegado a dar hasta 30 gramos a individuos con Huntington y no tiene efecto secundario ninguno. Lo único que es importante es comprar uno que tenga un 100% de pureza, que es la única garantía de que no tenga efecto secundario ninguno. Y lo pueden tomar con toda tranquilidad, que si nosotros con el coenzima Q extra facilitamos que la poca glucosa que entra tenga una mayor repercusión en la síntesis de energía, va a mejorar sustancialmente. Ese es un mensaje. Ustedes me llaman a mí, nos escriben aquí a través de Rafa, nos dicen, nos mandan muestras. No, Rafa le da el correo electrónico después. Y lo que podamos hacer por vosotros, desde el punto de vista de lo básico,
Desde el punto de vista de nosotros estamos en un centro de investigación donde allí hay más moscas que otra cosa, porque ahí que todo el mundo utiliza moscas, nosotros también. Se pone en contacto con nosotros y de verdad que puede ayudar en algunos casos, no en todos, un suplemento medio de coenzima Q10 para facilitar toda esa transición del alimento hasta la producción de energía útil, que es lo que le falla a algunos de estos chicos.